nuestros invitados, el doctor Cristian Toledo, él es director de Vigilancia para la Salud del MINSA. Buenos días, doctor, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y Gretchen Robleto, ella es especialista de comunicación de UNICEF. Buenos días, Gretchen. Buenos días. Gracias por la invitación. Esta estrategia ya lleva un año en desarrollo, ¿verdad? En implementación. Vamos más adelante a especificar de qué se trata y cómo también la población está invitada a ser parte en esta estrategia. Corta el contagio, que tiene como propósito prevenir la COVID-19, ¿no? Así es. Así mismo es, realmente como una herramienta de brindar las estrategias de comunicación y poder llevar mensajes a la población dirigida de una forma tal que se puedan sumar a seguir evitando el contagio por la COVID-19 y siguiendo también las medidas preventivas. Y se incluye dentro de esas acciones las actividades de vacunación pues, que venimos desarrollando como parte pues, del Ministerio de Salud. A nivel nacional es la estrategia, ¿verdad? Es una estrategia. Y está en coordinación, articulación MINSA, UNICEF, así es. Es correcto, es parte de la respuesta coordinada y conjunta a la pandemia COVID-19, parte de los esfuerzos que realiza UNICEF para apoyar al Ministerio de Salud en la lucha contra la pandemia COVID-19. La estrategia de comunicación Corta el Contagio tiene dos principales objetivos. En primer lugar, apoyar los esfuerzos del Ministerio de Salud en función de alcanzar los niveles de inmunización que el país necesita para superar esta pandemia. Y un segundo componente es reforzar las medidas de bioseguridad entre las familias. Es una estrategia nacional, como bien dijiste, Irving, y tiene el componente de pertinencia cultural, como debe ser en un contexto como el de Nicaragua, que es un país multilingüe y multiétnico. Después de la pausa ampliamos el tema con las acciones específicas de la campaña y además cuáles son los resultados un año después de su implementación. Aprovecho para compartir con nuestros televidentes o que compartamos con nuestros televidentes cuál es el balance que hay en términos de la lucha contra la COVID-19 y cómo andamos en el tema de la vacunación, ¿verdad? Entiendo que estamos entre los primeros países, ¿verdad?, con porcentajes de esquema completo. Corta el contagio, lo sintetizo bien, ¿verdad? Tiene el propósito de neutralizar, de prevenir la COVID-19 entre la población. Así es, ese es el gran objetivo. Sí, realmente el objetivo es poder hacer, como dice la estrategia, cortar el contagio y evitar que más personas se vayan a enfermar. Y realmente sabemos que los equipos de salud estamos encaminados a la atención, pero cómo realmente incorporar en la atención que nosotros damos las mismas estrategias preventivas y darle el mensaje a la población de una manera sencilla para que se sumen a este esfuerzo nacional de seguir pues, previniendo más enfermedades de la COVID-19. Y dentro de las estrategias también se prepararon los equipos de salud, los responsables del programa de inmunizaciones, epidemiólogos y otras personas que están dedicados directamente a la atención en salud y poder también participar y dar los mensajes a la familia. Dentro de la misma estrategia están mensajes dirigidos, dentro de los cuales van varios puntos de las medidas preventivas, la actividad de vacunación y la aceptación de la vacuna, evitar la infodemia y la mala información que a veces se puede generar por las mismas vacunaciones y pueden generar tal vez de que las personas no se vacunen y no vayan hacia las unidades. Y también relacionados con las COVID, de cuando alguien tiene alguna enfermedad pueda acudir de manera temprana, oportuna y pueda recibir la atención que lo merita cuando tenga la COVID-19. Y realmente el último detalle también, y no menos importante, aspectos también relacionados con la salud mental para también favorecer pues, los aspectos relacionados con las dos partes anteriores. Entonces esto suma el esfuerzo importante de seguir avanzando en atender a las personas que pueden tener la enfermedad, pero también motivar la vacunación. Y la estrategia no es que estamos desarrollándola hasta ahora, obviamente ya tenemos un avance significativo, más de un año, en la cual nosotros con el apoyo de UNICEF, realmente el Ministerio de Salud desarrolló en su primera parte el despliegue de vacunación. Sabemos que con el despliegue de vacunación tuvieron varias etapas y todo fue con la misma disponibilidad de vacunas que gracias a los esfuerzos de nuestro buen gobierno fueron adquiriéndose de manera paulatina y que en la primera parte eran los grupos, tal vez los grupos más vulnerables. En su primera parte las personas que tenían enfermedades crónicas como problemas renales, problemas cardíacos o problemas oncológicos y mayores de 60 años. Entonces la estrategia después la fuimos desarrollando para poder motivar al resto de poblaciones conforme el despliegue de vacunas se fue ampliando a otros grupos. Y sabemos que nuestro país, a diferencia tal vez de otros países, incluyó también población pediátrica desde los 2 años de edad, que también
fue un esfuerzo importante de adquirir vacunas y tenerlas disponibles de los grupos pues, de los niños, de los más pequeñitos. Entonces, ¿el mensaje central de la campaña es un llamado a vacunarse o tiene otro? El principal mensaje es a vacunarse, efectivamente, ya que las vacunas son la principal herramienta que tenemos hasta ahora para frenar el avance de la pandemia. Han salvado millones de vidas desde el surgimiento de la pandemia. Y es importante acá también considerar que no basta con vacunarse, también había que mantener otras medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, que tiene una influencia positiva en la salud del ser humano, no solo en el contexto de la pandemia, sino también en la prevención de enfermedades de índole respiratoria y otras relacionadas con la salud, especialmente de las niñas, los niños y los adolescentes. Me gustaría, y le voy a pedir a los muchachos del Control Master que nos apoyen con las imágenes. Tenemos ahí parte del material gráfico, ¿verdad?, que se está utilizando y es parte de la campaña, y me gustaría que, partiendo del material, nos expliquen un poco el trabajo que se ha realizado hasta este momento. Nos indicaba el doctor que ya tienen más de un año en la implementación, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Realmente la parte de la estrategia fue dirigida en diferentes etapas. Primeramente, cuando no se desconocía la enfermedad, conocer cómo se transmite, las medidas preventivas, lo que tenía que hacer la población cuando tuviera los síntomas y, por supuesto, todas las orientaciones sobre el resguardo cuidadoso y responsable que se le orientaba a las personas que tenían los cuadros leves. Cómo mantener las medidas de higiene dentro de la misma casa, la misma vivienda, cuando tenía alguien algún síntoma respiratorio y acudir pues hacia las unidades de salud. Luego nosotros teníamos el detalle cuando ya empezamos a ampliar las vacunas a otros grupos, la aceptación de la vacuna, cuando tuvimos los diferentes tipos de vacunas que completaran las dosis que, según el tipo de vacunas, porque a veces algunas personas decían ya tengo una sola dosis y es suficiente. Entonces la estrategia es motivar de que es vacunación completa. Y si son 2 dosis, completar sus 2 dosis, y si había una dosis adicional, completar esa dosis adicional también dentro del mismo pues, fortalecimiento del esquema pues, completo. Ahora, las medidas de prevención, ¿se mantienen las que se habían recomendado al inicio? Por ejemplo, lavado de manos, mantener la distancia. Sí, realmente son medidas vigentes. Y no solamente sirve para los procesos respiratorios, enfermedades diarreicas, otro tipo de afectaciones también de salud. Todavía es vigente esta estrategia de bioseguridad. Lavarse las manos constantemente. Si alguien tiene algún proceso respiratorio, la etiqueta, que se llama etiqueta respiratoria de cubrirse al toser o estornudar, o andar siempre mejor la mascarilla. Si tiene síntomas respiratorios, acudir hacia las unidades de salud. Es decir, son procesos que nosotros todavía debemos de mantener y nos sigue ayudando para cortar también transmisiones que sabemos que se pueden dar de los procesos respiratorios. Y por supuesto, a veces si son espacios muy cerrados y alguien anda un proceso respiratorio, lo ideal sería andar también utilizando su mascarilla o estar en su casa en resguardo. Realmente todavía son vigentes, nos ayudan también en la parte preventiva, como parte de salud pública, seguir nosotros con las mismas medidas de bioseguridad y más bien refuerza seguir con esta misma parte, que seguir transmitiendo la estrategia preventiva. Es un hecho en Nicaragua, digamos, y en el mundo que ya el control de la pandemia, la menor incidencia en la curva de contagio, pero también en la baja de la mortalidad. En buen nicaragüense, diríamos, nos fresqueamos un poquito con las medidas de prevención o al momento de tomar la decisión de si nos vacunamos o no. Es excelente la pregunta, Erwin, porque es importante poner esta iniciativa en el contexto de la pandemia. Cuando surge una crisis de salud pública de este tipo, lo recomendable es que se diseñen intervenciones que aborden las creencias, los comportamientos, las actitudes de las poblaciones, y esto bajo el enfoque de comunicación de riesgo. Es parte integral de la respuesta del sistema de salud pública. Más allá de tener la oferta de vacunas y la oferta de servicios de salud, se consideró trabajar en función de la demanda de vacunas y abordar también desde esfuerzos de comunicación aquellos impulsores de conocimiento. Es decir,
cognitivos, lo que explicaba el doctor Toledo, qué tanto sabe la persona sobre cómo se contagia, qué tanto sabemos sobre el impacto que tiene la vacuna como herramienta para frenar el avance de la pandemia. Pero también se abordaron aquellos impulsores de carácter social que están vinculados con los que mencionaba. Las creencias, mis valores como sociedad, mis prácticas, es decir, soy una persona que es de manera consistente, practica las recomendaciones que me brinda el Ministerio de Salud o no. Cómo trabajar con las comunidades, con las poblaciones para reforzar esas prácticas de carácter social que están vinculadas con nuestro sistema de normas sociales, que sabemos que como seres humanos somos... es sumamente difícil para nosotras por mucho tiempo permanecer aislados y mantener por tiempos prolongados ese distanciamiento afectivo, de comunicación, ese distanciamiento físico. Y también se abordó lo relacionado con los impulsores de carácter ambiental, es decir, la oferta de servicios que había de parte del Ministerio de Salud. ¿A qué me refiero? Mientras se trabajaba la estrategia de comunicación, se continuaba avanzando de manera consistente en fortalecer la cadena de frío, por ejemplo, garantizar que las vacunas llegaran hasta el último rincón de Nicaragua en las temperaturas adecuadas para que conservaran su poder inmunizante. También en todo el fortalecimiento del sistema de registro y seguimiento. Cada persona, lo puede explicar mejor el doctor Toledo, tiene un perfil donde el Ministerio de Salud lleva el monitoreo a través de equipos informáticos y personal que fue capacitado sobre cómo está su calendario de vacunación contra la COVID. También se trabajó el componente de asegurar equipamiento de protección para el personal de salud. Muy importante el trabajo de la red comunitaria en salud, que es el brazo social a nivel de las comunidades que tiene el MINSA para llegar puerta a puerta a hacer esos procesos de sensibilización, y ha sido la red comunitaria de salud un instrumento muy importante para la estrategia de comunicación contra el contagio y un activo que ha influenciado enormemente las actitudes de las comunidades en términos de seguir avanzando en el cumplimiento de sus esquemas de vacunación contra la COVID. Estamos bien con la cadena de frío. Sí. Con el inventario o disponibilidad de vacunas suficiente, así es. Exactamente. ¿Qué tenemos resuelto y qué todavía consideran, bueno, hay que seguir fortaleciendo? No, realmente se tuvo que fortalecer la cadena de frío, realmente tener la capacidad de almacenar esa gran cantidad de vacunas para decir, ya lo desplegamos, que fue a finales del año 2021, a partir de septiembre, octubre, cuando ya se hizo la vacunación más masiva y se incluyó más grupos de edades. Y realmente fue un reto importante tener a los equipos capacitados en las diferentes plataformas de vacunas. Ya estaban adaptados a las vacunas que se aplican a los niños. En nuestro esquema tenía 16 vacunas, ahora incluir una adicional que es la de la COVID-19. Y la diferencia de la COVID-19 es que es por grupos, son vacunas diferentes, la vacuna pediátrica, esta es la vacuna de adultos, y es capacitar, tener dónde almacenarlo y tener todo el registro de las personas que se van a vacunar. No solo es aplicarla, tener seguridad de que a la persona que iba a vacunarse a mi puesto de salud o llegó a la brigada a vacunar, tengo que saber que le corresponde su segunda dosis y completarle su esquema de vacunación. Entonces, tener a los equipos en este sentido y también a la misma comunidad. Creo que, como dice la licenciada Gretchen, tener a la comunidad dispuesta a vacunarse, después que se vacune, saber cuándo le corresponde la dosis según el periodo del esquema que se está aplicando, y tener también seguridad de que la vacuna estén disponibles cuando llegue esa persona hacia nuestras unidades, ya sea un puesto, ya sea un hospital, y tenemos desplegadamente todavía vacuna con el esquema del año 2022 que estamos ahorita pues impulsando para finalizar el año que estamos pues ahorita. Entonces estamos en esa parte y tenemos pues suficientes vacunas para poder responder en el nuevo esquema del año 2022. Hay un tendido también, ¿verdad?, de personal ahí que ha sido, que es visible. Entonces, ¿qué hace falta? O sea, la campaña más a la población, va más dirigida a la población. Sí, realmente está dirigida a la población, con los detalles de adecuación cultural, el detalle de la participación comunitaria y el detalle de los trabajadores de la salud. ¿Y esto varía de departamento o si es de zona rural o es urbano? Sí, donde sí.
se puede ver en los registros, digamos, dónde la población ha acudido de manera más masiva, digamos, y dónde todavía quedan ahí algunos bolsones quizá de que falta vacunar. Exactamente. La estrategia contempló los detalles de adecuaciones culturales. Las mismas barreras que pudieran en su momento haber detenido el avance de vacunación. Sabemos que en las zonas tal vez más pobladas, donde está en la parte urbana, la aceptación iba a ser mayor, las partes más lejanas, los territorios indígenas, la parte cultural, incluso el propio lenguaje, cómo le llevamos la vacunación, iba a ser un desafío importante para la aceptación de la vacuna. Los líderes de la comunidad, la parte de la red comunitaria, que son, digamos, los motivadores, impulsores de los mismos territorios para llevar el mensaje a la familia, se tomaron en cuenta y son los lugares que tenemos ahorita también definidos para seguir motivando la vacunación, que pueden ser algunos bolsones, como se mencionan, que aún todavía debemos de completar. ¿Hay un énfasis en la estrategia en el Caribe? Hay un énfasis, hay una intencionalidad. Precisamente por el desafío que planteaba el doctor Toledo en función de que hay más demanda de vacunas y más consistencia en los contextos urbanos. Entonces había que hacer un esfuerzo especialmente enfocado en las minorías étnicas para asegurar que esos grupos poblacionales de gran interés y que son de difícil acceso porque hay comunidades muy remotas no se quedaban atrás, sino que se podía llegar con la oferta de vacunas, con los procesos de sensibilización, pero con un enfoque de pertinencia cultural, tomando en cuenta su lengua, su sistema de valores sociales. Y eso, lógicamente, está en función de un enfoque de derechos, ¿no? Porque tienen derecho a que nos comuniquemos en su propia lengua, que los mensajes sean diseñados con las comunidades mismas, porque fue una estrategia que nació desde la base comunitaria, con su participación. Y eso creo que es importante relevarlo. Tratando de responder a tu consulta, Ervin, ¿qué falta? Creo que estamos haciendo un esfuerzo muy significativo en términos de, una vez alcanzados los altos niveles de cobertura de vacunación y de inmunización que tiene el país, es importante que tomemos esta oportunidad para hacer la transición hacia la importancia de promover una cultura de inmunización y de vacunación de forma rutinaria desde las edades tempranas, que tiene un impacto enorme en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Hacer esos esfuerzos para transicionar de los mensajes centrados en la respuesta a la pandemia para poder ya centrar nuestros esfuerzos en la vacunación de forma rutinaria, que se va a reflejar ese esfuerzo en que hayan índices sostenidos y de cobertura alta de inmunización entre las niñas y niños, que el doctor puede ampliar sobre eso, sobre todo porque a nivel global la pandemia ha representado una amenaza en los porcentajes de vacunación entre niños y niñas, porque se priorizó obviamente la respuesta inmediata a la pandemia, pero es importante no descuidar las vacunas que son de rutina y que se deben de empezar a aplicar desde que nacemos. Que la información a nivel global quizás no ayuda mucho, ¿verdad? En ese sentido, porque lo primero que se dijo es que la enfermedad no ataca a los niños y si les da, si se contagian, no manifiestan un cuadro grave, ¿verdad? Sí, realmente se mencionaba eso en un inicio, pero después con las actualizaciones de los expertos internacionales también se motivaron vacunas, incluso los productores de vacunas ya incluyeron a los niños, y los incluyeron e incluso dentro de las coberturas se tomaron en cuenta tener protegidos a grupos pediátricos, sabiendo que también hay grupos de niños que tienen enfermedades debilitantes y también pueden tener cuadros severos. Entonces, realmente la estrategia también contempló en ese sentido a los grupos de niños, que realmente se volviera como una vacunación rutinaria y que los padres también accedieran a la vacunación y estuvieran dispuestos a llevar a los niños y completarles también las dosis según su grupo de edad. Y otro detalle importante que nosotros mencionamos es que hemos logrado unas coberturas de vacunación óptimas. Decimos óptimas cuando ya nosotros tenemos a la mayoría de población vacunada. Con primera dosis nosotros ya estamos por el 95% ya de cobertura. Y el esquema completo ya nosotros estamos llegando al 90%. Creo que la estrategia ha motivado poder llegar a todos los grupos poblacionales que nos hemos
tenido como meta. Y ahora con el esquema del año 2022 tenemos también que completar la dosis que corresponde en este año. 95% una dosis. Por lo menos alguna dosis han recibido. Y 90 ya con esquema completo. Y con esquema completo. Estos porcentajes ya nos ubican, digamos, en los... A nivel de Centroamérica estamos en primer lugar de cobertura de inmunización con esquemas completos, llegando al 90%. La OPS mide las coberturas de esquema completo. Sí. Entonces nosotros ya a nivel de la región logramos estar en primer lugar y eso nos indica pues que hemos avanzado gracias a la estrategia, gracias al accionar pues, del Ministerio de desplegar la vacuna y tener disponibles en todo realmente el territorio. Y son diferentes estrategias, no solo en el hospital, también las brigadas, las clínicas móviles, el hospital de mi comunidad. Es decir, tenemos muchas estrategias que nos facilitan tener el acceso disponible a la vacuna a la población. Ahora, importante también, digamos, abordar esto para que lo maneje muy bien la población, porque se cree que, bueno, es que yo ya me puse 2 dosis y ya estoy inmunizado. Y no es así, ¿verdad? Ahorita está en marcha una campaña de esquema completo 2022, es decir, 2 dosis para este año, aunque ya me haya puesto 2 el año pasado. Exactamente, así, exactamente. Entonces el esquema del año pasado inició desde finales de 2021 y algunas personas a inicio de 2022 ya completaron su esquema, entonces lograron su cobertura. Pero ahora nosotros estamos completando del año 2022, propiamente de este año, que dependiendo del tipo de vacuna pueden ser 2 dosis, y deben de completarla este año. Y eso nos ayuda a seguirnos, digamos, cuidándonos todos, a tener los niveles de inmunización adecuados para seguir enfrentando la COVID-19. Sabemos que la COVID-19 ha tenido muchas variantes. Cada variante tiene diferencias en qué es más virulento, o sea, más fácil contagiarse o puede tener más severidad. Y como nosotros estamos protegidos, realmente teniendo nuestros esquemas al día. Entonces, el esquema del año 2022 pretende seguir teniendo esas defensas adecuadas, y debemos de completar, si son 2 dosis del tipo de vacuna, debemos completarla este año. La diferencia es que como mínimo de haber completado la del esquema del año pasado, eran que tuvieran como mínimo 3 meses, ¿verdad?, del último esquema, 3 meses o más, y ahorita pues eso es lo que estamos fortaleciendo. O sea, si ya tiene 3 meses de su última vacuna del año pasado, ya puede empezar el esquema 2022. Exactamente, ese es tener el esquema del año 2022. Y tiene que ser, si el tipo de vacuna son 2 dosis, debe completar esas 2 dosis también este año. La curva de contagio, andamos también... Ese ha sido otro detalle importante que hay que mencionar. Obviamente la curva de contagio se ha mantenido aplanada, es decir, que no ha tenido esos, como mencionan otros países, que son como olas. Realmente ha sido gracias a ese esfuerzo vacunal de estar protegido. Y eso sigue ayudándonos a que no hayan también necesidad de que vayan a ingresarse a las poblaciones, o los cuadros incluso... Los cuadros relacionados con los casos sean más leves. A veces muchas personas lo pueden asociar hasta como un cuadro gripal incluso. Pero ha sido gracias a eso de tener sus esquemas al día, completos, y según su grupo de edad, es decir, si los niños completaron también sus vacunas, si los adultos mayores ya tienen sus dosis del año 2022, y nosotros también, adultos más jóvenes, también hayamos completado también nuestras dosis que competen. Ustedes nos compartían el dato, bueno, tenemos una curva de contagio aplanada, y aún los casos que se presentan son leves, sin necesidad de hospitalización, muchos de ellos, pero tenemos COVID-19 todavía. Y hay una campaña, y esa campaña la siguen desarrollando. ¿Qué acciones están contempladas de aquí hacia adelante? Y sobre todo, ¿cuál es el llamado a la población en el contexto de la campaña Corta el Contagio? Bien, el llamado principal es que pensemos en seguirnos cuidando y que consideremos que toda acción, medida que tomemos a nivel individual tiene un impacto en nuestro entorno inmediato, en nuestras familias, en nuestra comunidad, pero que también tiene un impacto en general en el estado de situación que puede haber, en este caso sobre los niveles de contagio. Es importante que sigamos guardando medidas de bioseguridad que son válidas en el contexto de la pandemia, pero más allá de la misma, el buen hábito del lavado de manos, si tenemos un proceso respiratorio, continuar usando la mascarilla. Y una gran lección aprendida que nos han dejado crisis de salud pública en la historia de la humanidad. La fiebre española, por ejemplo, la crisis de emergencia de salud pública que hubo con el ébola en África, es que es importante diseñar intervenciones centradas en los seres humanos.
no basta con el equipamiento técnico, con la disponibilidad de vacunas, sino que es importante también indagar, hacer procesos de investigación social y diseñar con las mismas personas aquellas iniciativas que apuntan a los comportamientos, a las creencias, a las normas sociales de cuidado de la salud. Y eso es lo sumamente valioso, creo yo, de todo este proceso de respuesta conjunta a la pandemia COVID-19, que se ha trabajado de manera holística desde diferentes áreas para responder a esta pandemia y dejarlas atrás, teniendo presente las estrategias de comunicación centradas en las familias, que apuntan a motivar comportamientos que sean de autocuido, pero también de cuidado a las otras personas que nos rodean, y la cultura de la vacunación de manera consistente, más allá de la COVID, es un comportamiento que tenemos que seguir motivando, porque es importante que nos vacunemos y que aseguremos las vacunas de las niñas y los niños, sus vacunas de rutina desde que nacemos, y que como madres y padres estemos atentos a que ese calendario de vacunación se va cumpliendo en tiempo y forma. Y esa es una oportunidad que hemos tomado en apoyo al Ministerio de la Salud para apoyarles en esos esfuerzos que realizan para también reforzar los procesos de inmunización de forma rutinaria y poder apoyar también aquellos esfuerzos que hacen para que sean estas jornadas de sensibilización sobre la vacunación abordadas de una manera integral. Se incluyen todas las vacunas y además se incluye en eso la vacuna contra la COVID-19. Doctor Toledo. Sí, realmente continuar con las medidas de bioseguridad, importantísimo. Nosotros hemos indicado que es una forma de seguir evitando procesos respiratorios, diarreicos, realmente el lavado de manos, la mascarilla. Las personas que tienen algún cuadro respiratorio, acudir tempranamente a valoración médica, evitar la automedicación, más aún si el cuadro de respiratorio se está volviendo severo, realmente necesita una atención por un médico, ¿verdad?, en las unidades de salud. El otro detalle es completar nuestro esquema de vacunación del año 2022. Vamos a tener disponibles vacunas para todos los grupos de edades, desde los niños de 3 años a más, la población de 18 años a más, es decir, de todos los grupos tenemos disponible, y en las diferentes unidades y acciones que hacemos como parte del Ministerio, incluso brigadas tenemos disponibles en nuestros barrios y comunidades, y creo que solamente depende de nosotros mismos seguirnos cuidando. Al final es una responsabilidad compartida, nosotros disponemos la vacuna y están desplegadas, y las familias pues seguir protegiéndose y tener las defensas adecuadas para seguir enfrentando la COVID-19 y seguir pues con esa parte de mantener la incidencia, ¿verdad?, del caso de manera aplanada, que no se nos haga una situación compleja, y eso ha sido pues facilitar la vacuna y tener nosotros toda la disponibilidad de la cadena de frío para almacenar, y los equipos también capacitados en esta parte de la estrategia. Entonces seguimos adelante con esto mismo, y por supuesto van a seguir viniendo más vacunas que vamos a tener más disponibles en todas nuestras unidades de salud.